Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bendito sea el Señor. Vamos a leer hasta ahí, hasta el versículo 11 y tratar de esbozar este pasaje que es de gran bendición a nuestras vidas. Tanto así que el mismo versículos primeros del libro lo dicen, que hay bienaventuranza para los que leen y para los que oyen, y sobre todo para los que guardan las profecías de este libro. Así que podemos considerarnos bienaventurados al leer, al oír y al guardar las palabras, las profecías de este santo libro. Esperamos, hermanos, como se los he dicho en los estudios anteriores, el propósito por el cual Dios reveló a su siervo Juan el libro de Apocalipsis es para infundirle ánimo y aliento a la iglesia. El propósito por el cual se predica, se enseña estos pasajes es para darle ánimo a la iglesia, porque comprendemos la escritura que dice que ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, nosotros sabemos en quién hemos creído. Entonces queremos a continuación estudiar un poquito este primer capítulo del versículo 1 hasta el verso 11. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Es interesante ver que Jesucristo recibe esta revelación. ¿Cómo dirá usted? Pues si Jesucristo, ¿por qué recibe una revelación si Jesucristo es Dios y lo sabe todo? Acuérdase, amado hermano, que lo declara Filipenses 2:15, ¿verdad? Que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Es decir, Jesucristo, hombre, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No fue que dejó de ser Dios. Él es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él siempre ha sido Dios, pero al hacerse carne, semejanza nuestra, pues Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En los días de su carne, Jesucristo, hombre, pues recibió esta revelación del Apocalipsis. Y él se la declara a su siervo Juan, enviándola a través de un ángel, cual dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, es de entenderlo, ¿verdad? Que como Dios Padre les revela a Jesucristo, su unigénito Hijo, las palabras que contiene esta profecía, las palabras que contiene este libro, los acontecimientos de los postreros tiempos, lo que iba a acontecer después que Jesucristo retornase al seno del Padre. Sabemos todos los que estamos en el Evangelio, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, que Él murió, fue llevado a la cruz del Calvario, propiciación por nuestros pecados, por su sacrificio santo, perfecto, por su sangre inmaculada, derramada en la cruz del Calvario, hizo posible que nos lavara y nos limpiara de todo pecado, hizo posible nuestra justificación. Fuimos hechos justicia de Dios en Él, fuimos justificados para Dios Padre. Así nos reconcilió con Dios. Pasados los dolores de la muerte, dice la Escritura que al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos
y regresó al cielo, a su posición de Dios, a la diestra del Padre. Pero que pronto ha de volver a levantar un pueblo santo. Entonces, no confunda tampoco usted lo que es el rapto de la iglesia con lo que es la segunda venida de Cristo. Son dos acontecimientos. Primero es el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y segundo es la segunda venida de Jesucristo, cuando Jesucristo pise la tierra por segunda vez. Pero eso poco a poco se va estudiando, requiere de mucho tiempo y de mucha paciencia, a ver si el tiempo que podamos estar en este estudio podemos realizarlo. Entonces, dice un saludo de Juan a las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Bueno, en este saludo es un saludo trinitario. Aquí en este saludo nosotros podemos ver la Trinidad de Dios, porque dice gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Está refiriéndose a Dios el Padre. Ahora, lo que ha de venir todo lo relacionamos con Cristo, con la segunda venida, ¿verdad? Pero esto se está refiriendo directamente a Dios el Padre. Después explicamos más adelante el que ha de venir, porque pues, y dice de los 7 espíritus que están delante de su trono, que son 7 manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Isaías capítulo 11. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de temor a Jehová. Usted puede leerlo ahí, Isaías capítulo 11. Las 7 manifestaciones del Espíritu Santo presentes en el ministerio de Jesucristo. O sea, no es que son 7 espíritus literalmente, sino que son 7 manifestaciones, 7 cualidades del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. Y está la palabra y, ¿sabe? Lo mismo que en el bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en estos versículos 4 y 5, pues es un pasaje trinitario, donde se describe la Trinidad de Dios. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué nos lavó Jesucristo nuestros pecados? Con su sangre. Por su sangre somos limpios de todo pecado y de toda maldad. Aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oiga bien. Cualquier pecado, por muy grande y abominable que sea, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oiga bien, dice la Escritura, y esto os escribo para que no pequéis. O sea, no es que esto fue escrito para que andemos pecando, no, a santidad nos llamó el Señor. El que peque ya no peca más, el que hurta ya no hurte más, el que mentía ya no mienta más, el que hacía fornicación ya no fornique más. Apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Entonces, fuimos llamados a santidad. Ahora, si alguno pecare, pues abogado tenemos para con el Padre, hermano. Bendito sea el Señor. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él es el testigo fiel y verdadero es Jesucristo. Es el único que da testimonio verdadero. El único ser humano, Jesucristo hombre, el único que dio testimonio verdadero fue Él, porque de resto todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué se le llama el primogénito de los muertos? En el Antiguo Testamento hubieron varias resurrecciones. Antes de que Jesucristo resucitara, pues resucitó el hijo de la viuda, cuando el profeta Elías
resucitó un hijo de otra viuda cuando el profeta Eliseo, él mismo, bendito sea el Señor, cadáver que tiraron y tocó los huesos de Eliseo, resucitó. También resucitó la hija de Jairo, también resucitó Lázaro. O sea, hubieron resurrecciones antes de que Jesucristo resucitara. Pero ¿por qué a él se le llama el primogénito de los muertos, el primogénito de la resurrección? ¿Por qué? Porque todos aquellos que resucitaron volvieron a morir. Lázaro se resucitó y volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó y volvió a morir. Aquella Talita Cumi, niña, levántate, resucitó y volvió a morir. Dorcas, la discípula, fue resucitada y volvió a morir. Pero Jesucristo resucitó para no morir jamás. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria que no pudiste retener al Cristo de la gloria? Él venció a la muerte, resucitó para no volver a morir. Bendito sea el Señor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Usted es un rey, hermano, usted es una reina, hermana. Que usted no tiene la corona todavía puesta porque en la mesa, en las bodas del Cordero hay corona, una corona esperando para usted. Ya está la medida de su cabeza, ya la tiene el Señor. Por eso un versículo dice, mira que nadie tome tu corona. Ojo, la corona se puede perder. La salvación se puede perder. Las coronas ya están hechas. Ya están hechas a su medida, a la medida de su fe, de su cabeza, de sus pensamientos. Entonces, somos reyes y sacerdotes, dice. Y aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá, hermano, todo ojo le verá. Cuando Cristo venga en gloria, todo ojo le verá, sea por internet, por WhatsApp, por YouTube, por qué sé yo, o lo verán por sus propios ojos, como quiera que sea. La Escritura dice que todo ojo le verá. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Mire, la paciencia de Jesucristo. Hermanos, ¿qué nos está enseñando esta cuarentena? A tener paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia de Jesucristo, hermano, bendito sea el Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo vuelto y vi 7 candelabros de oro. Bendito sea el Señor. Aquí vamos a ver mucho el número 7. El número 7 tipifica el número de la perfección, es el número divino, es el número de Dios. Ahora no vaya a buscar comprar la lotería en el número 7, yo no le estoy diciendo eso. Sino que en la Biblia es muy importante, sobre todo en Apocalipsis, el uso de símbolos. Aún el misterio de la iniquidad, los Illuminati, los masones que trabajan para el gobierno del anticristo, le prestan mucha atención a la simbología de los números. Nosotros los cristianos, la verdad es que muy poco le paramos bola, muy poco estudiamos lo que es la simbología. Entonces en el Apocalipsis hay mucha simbología. Jesucristo usó mucho el uso de parábolas y usted va a ver que los números en la Biblia juegan un papel muy importante como símbolo. Bendito sea el Señor.